la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Piuco y Barinas, Carolina del Norte. Hermanos amados, el tema de hoy es la continuación, como les decía, de las 5 solas. Un tema relativamente complicado, pero es la columna vertebral del protestantismo, lo cual es lo que se llevó a cabo en el tiempo de la Reforma, lo cual ocurrió por los años 1517, empezando con Martín Lutero, y continuó con otros reformadores que Dios les quitó la venda de lo que era la Iglesia católica, apostólica y romana. Y entonces surgió las 95 tesis de Martín Lutero, que las clavó en una puerta de un edificio en Wittenberg, lo cual todos sus alumnos y todos sus colegas pudieron leerlas, y estas tesis o 95 propuestas eran precisamente para contrarrestar lo que la Iglesia apostólica, católica y romana había enseñado por siglos en el tiempo llamado el oscurantismo, un tiempo en que la gente no podía leer la Biblia porque a propósito se leía en latín para que la gente no la entendiera, porque si la entendían iban a darse cuenta de que le estaban enseñando cosas erróneas. El domingo pasado hablé en amplitud en cuanto a sola scriptura, y hubieron muchos hermanos que se comunicaron conmigo diciéndome que les había gustado y que habían aprendido mucho más de lo que ellos esperaban incluso. Bueno, el tema continúa. El tema de hoy es sola gratia, lo cual sencillamente significa únicamente la gracia, refiriéndose a la gracia de Dios. Así que estos son, como les había mencionado, lo que se llama la sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria, que vendrían siendo llamados las 5 solas de la Reforma Protestante. Para hacer un pequeño preámbulo de lo que había comenzado la semana pasada, voy a repetir quizás la primerísima información en cuanto a Martín Lutero. Este hombre escribió precisamente las 95 tesis, y de ahí surgieron las 5 solas en el tiempo del oscurantismo, lo cual se llevaba a cabo las indulgencias, que para poder recibir dinero, la Iglesia Apostólica Católica Romana, ella pedía dinero para poder levantar la Basílica de San Pedro, y se levantó eventualmente con muchísimo dinero alrededor del mundo. Fue tomado ese dinero y levantaron lo que hoy se conoce el Vaticano. En el año 1505, este hombre Martín Lutero comenzó a tomar leyes. En el año 1507 fue ordenado sacerdote cuando se entregó a Dios precisamente para el sacerdocio. En el año 1509 se gradúa de estudios bíblicos porque comenzó rápidamente a estudiar la palabra de Dios. En el año 1510 fue enviado a Roma, y ahí ocurrieron algunas cosas interesantes porque se desilusionó de Roma. Se dio cuenta de que Roma no era el cielo como él pensaba, sino que era prácticamente un lugar, incluso un antro de pecado. En el año 1511 fue transferido a Alemania para enseñar. En el año 1512 se gradúa con un doctorado en teología. Y eventualmente en el año 1515 él se da cuenta de que no había podido encontrar esa paz ni esa justificación que él había buscado tanto a través de tantos años. Por eso que en su biografía él escribe, y leo parte de su biografía: hice un gran esfuerzo por vivir según los requisitos monásticos,
practicaba la confesión exagerada y mencionaba todos mis pecados, cumplía todas las penitencias asignadas, pero mi conciencia siempre me acusaba. Decía, no lo has hecho todo correctamente, no estás totalmente contrito, no dijiste esto en tu confesión. Vivía atribulado y sin paz, buscaba mi propia justificación y no la hallaba. Hermanos, la Iglesia católica, apostólica y romana enseñaba lo siguiente. Hoy estamos hablando acerca de gracia. Ellos enseñaban de que Jesús salvaba. Y en eso no hay ninguna equivocación. Cristo salva. Eso lo enseñan y lo enseñaban ellos. Enseñaban también de que la salvación era también a través de la fe. Se requería fe para poder ser salvado, lo cual eso es efectivo. Y también ellos afirmaban de forma rotunda de que la salvación era a través de las obras. Y ahí es donde encontramos una contradicción diametral a lo establecido por las Escrituras. Porque el punto número 1 de que Cristo salva es bíblico. Pero el peor y mayor problema de la doctrina católica, apostólica, romana era de que creían de que la salvación requería obras, acciones. Y tenemos entonces que agregar que ellos dicen, incluso hasta el día de hoy, que era con la ayuda de la gracia de Dios. Ellos decían, la salvación del hombre es a través de las obras, pero con la ayuda de la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios era un sidekick. La gracia de Dios vendría siendo para ellos un instrumento que se agrega a las obras. Y por eso que usted ve personas prendiendo velas, caminando de rodillas, haciendo mandas, pagando aquí, pagando allá y haciendo todo lo posible porque sus obras, según lo que se le enseña, la necesitan para salvarse y también para poder sacar a sus parientes del purgatorio. Entonces la gracia la necesitan como complemento de las obras. Ese es el gran problema, que hasta el día de hoy se mantiene. Martín Lutero escribió en cuanto a todas esas indicaciones o enseñanzas erróneas. Esto es tan serio que después que Martín Lutero escribió las 95 tesis y las pegó en las puertas de aquel edificio en Wittenberg, la Iglesia católica y apostólica y romana escribió contradicciones a lo que Martín Lutero había escrito. Se llamaron los canon. Tenían capítulos de enseñanza contradiciendo lo que Martín Lutero había escrito. Uno de esos canon, precisamente el canon número 10 del Concilio de Trento, contrario a lo que Martín Lutero y la Biblia decía, de que la gracia de Dios era absoluta y total, no se necesitan obras. Ellos escribieron entonces el canon número 10 del Concilio de Trento, diciendo: justificados pues así, caminando de virtud en virtud, se renuevan de día en día, esto es, que mortificando su carne y sirviéndose de ella como de instrumento para justificación y santificación, mediante la observancia de los mandamientos de Dios y de la Iglesia, crecen en la misma santidad que por la gracia de Cristo han recibido.
y cooperando la fe con las buenas obras, se justifican aún más. No sé si lograron ustedes entender, porque este es el término directo que se saca del canon de ese concilio en Trento. Básicamente, si tuviera que interpretarlo en términos laicos, diría sencillamente que la justificación, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces ya no es por la fe, es por las obras. Al decir que esta justificación, caminando de virtud en virtud, se va renovando nuestra justificación. O sea que tú, a medida que vas avanzando en la virtud, se va renovando tu justificación día tras día. Incluso tienes que maltratar tu cuerpo, tienes que mortificar tu carne y servirte de ella como instrumento para que puedas ser justificado y santificado. Mediante la observación, dice ahí, ¿de qué cosa? De los mandamientos de Dios. Observando los mandamientos de Dios, vas a ganar tu salvación. Todo eso es erróneo. La Biblia no dice eso. Ahora, continúa diciendo, también observando los mandamientos de Dios y de la iglesia. Crecen entonces en la misma santidad la persona, y ahí agregan ellos, por la gracia de Cristo que ellos han recibido. O sea que tú recibes la capacidad de obrar y salvarte por la gracia de Dios. Hay que entender claramente estos términos de que no es así. No me justifico yo mismo, porque la palabra de Dios dice que tus justicias son como trapos hediondos. Eso es lo que quiere decir, de inmundicia. No pueden ni siquiera tomarlos cerca porque están inmundos. Esa es tu justificación. ¿Podrás justificarte para ganarte el reino de los cielos? No. Puedes maltratar un latigazo más, como lo hacía Martín Lutero. Un golpe más. Nada te puede hacer merecer la salvación. La palabra de Dios, hasta que lo entendió este hombre, porque por gracia sois salvos, y es por algo, es por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se lleve la gloria, para que nadie se gloríe a sí mismo. Porque si pudiéramos nosotros ganarnos el reino de los cielos, ¿cuántos de nosotros no lo estaríamos haciendo? Hay que caminar de rodillas hasta donde sea, pues lo haríamos aunque quedemos sin rodillas, para ganarnos el reino de los cielos. ¿Cuánto dinero se necesitaría? Trabajaríamos para pagar el ticket por la entrada al reino de los cielos. Todo eso que se enseñaba no es bíblico. La palabra de Dios dice por gracia, pero tenemos que entender lo que es la gracia, porque todavía no hemos empezado a hablar de la gracia. Solamente estoy dactilando el tema de solo gratia. La palabra del Señor confirma también, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por eso que también entendemos, predicamos, enseñamos la doctrina de que si tú aceptas a Cristo Jesús y tu corazón es transformado, regenerado completamente, ya eres un hijo de Dios. Ya no solo eres una criatura de Dios, sino que pasas de criatura, todos son criaturas, fueron creados por Dios, de criatura pasas transicionando a una posición totalmente divina, hijo de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros tenemos la naturaleza divina al venir a Cristo, lo dice y lo establece la palabra de Dios. No es entonces
lo que nosotros hagamos como obras. No son las indulgencias que tenían que pagarse, ni los requisitos que pedía la iglesia, ni los rudimentos que enseñaban, ni los sacramentos que se tenían que hacer. No es Roma, no es el papado, pero tampoco es nuestro propio esfuerzo el que nos da el reino de los cielos. Eso es lo que debemos entender. Y cuando lo logramos asimilar, a usted se le quita un peso de encima. Y el peso de encima es, ¿qué más voy a hacer para poder ser justo ante Dios? Y ese es el peso que tenía Martín Lutero. Entonces, la salvación es solo por la gracia de Dios, y no es porque podamos comprarla, no es porque podamos merecerla, no es porque podamos ganarla en una carrera, ni es tampoco porque jugamos a la lotería y nos ganamos el reino de los cielos. El reino de los cielos es dado por la gracia. ¿Pero qué es gracia? Vamos a entenderlo ahora. Solamente la gracia de Dios. Hermanos, cuando hablamos de la gracia de Dios, nos vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Empezando incluso del versículo 1, donde dice de que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo era, lo establece Dios. Pero saltamos al versículo 14, donde dice, y aquel verbo, la palabra verbo significa logos, aquella palabra, en el principio era la palabra, por la palabra Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe? Dios no tuvo que comenzar a trabajar y cortar piedras y hacer cemento para formar. No tuvo que hacer nada. Él hizo algo que se llama lo ex nihilo, que vendría siendo de la nada. Él habló ex nihilo. Él habló de la nada y produjo con su palabra solamente la existencia de todo. Ese es el gran problema de los científicos hoy en día. Los científicos dicen, ¿de dónde salió la materia? Y el gran problema de los científicos es de que la materia solamente se transforma, pero no se multiplica. Y ellos entienden de que el universo se multiplica cada vez. ¿De dónde sale el producto primario que forman los mundos en el cosmos? Juan dice, en el principio era la palabra. Y aquella palabra se convirtió en carne. La esencia de Dios se convirtió en carne en la forma de Jesucristo y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre en Cristo Jesús, lleno, dice, de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, dice, diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, de su totalidad, de su completud, la esencia de Dios, tomamos todos. ¿Qué fue lo que tomaron? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley era obras, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Se eliminaron las obras. Ya no se tenía que matar un cordero, no se tenía que matar una vaca, no se tenía que traer un palomino, no se tenía que traer un poco de aceite o un poco de harina. No se tenía que prender ni una vela más. No se tenía que comenzar a caminar de rodillas. No se tenían que persignar, no se tenían que lavar con agua bendita, nada. Todas las obras quedaron totalmente eliminadas porque las obras se transformaron en la gracia. ¿Pero qué es la gracia? Y ahí es donde se cumple el gran enigma de poder entender qué significa solo gracia. Hermanos, la palabra gracia, número uno,
dependiendo del idioma, deriva del latín. Por eso se llama solo gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se da sin ningún tipo de merecimiento. Tratemos de cranear esto un poco. Entonces, según lo que se entiende, la gracia es un beneficio, es un favor que se entrega a una persona que no lo merece. ¿Vamos entendiendo eso? Esta persona no merece absolutamente nada de eso, pero se le entrega. ¿Ok? Otra forma de explicarse proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bondad o regalo que se extiende a alguien, nuevamente, sin merecerlo. Tomamos del original latín y se da la explicación. Tomamos del original griego y se da la explicación, y los dos significan lo mismo: entregar un regalo a una persona que no lo merece por ningún motivo, pero se le da, se le entrega. ¿Cuál será ese regalo? Entendemos que es la salvación de cada uno de nosotros. Se nos fue regalada porque no hicimos nada para merecerla. Otra cosa más. Tomemos consideración entre las palabras misericordia y gracia. La palabra misericordia implica que se retiene o se anula un castigo que se merecía. La misericordia es detener el castigo que esta persona merece, detenerlo. Merece castigo, pero no le vamos a dar el castigo. Vamos a anular el castigo. Esa persona queda sin culpa y por eso no se le va a castigar. Eso es misericordia. Gracia va más allá. Gracia es lo que se le otorga o se le entrega a una persona como regalo, no merecía recibir. Así que yo quiero que ustedes entiendan estos dos conceptos. Número uno, la misericordia de Dios detuvo el castigo, pero Cristo entonces, a través de su muerte, extendió algo más, lo cual era dar, ya no el castigo, sino que dar la recompensa. El reino de los cielos es una recompensa entregada. No porque tú la ganaste, ni la compraste, ni la mereciste, es porque Cristo Jesús ganó. Él se merecía y se mereció el reino de los cielos. Él entregó el reino de los cielos como gracia. Eso es. Cuando entendemos porque por gracia soy salvo, tendría que entender de que usted, número uno, Dios le retuvo el castigo, lo cual es misericordia, pero le extendió algo que no tenía que recibir, lo cual es el reino de los cielos. Eso es la gracia. Cuando entendemos que por gracia somos salvos, eso es lo que tenemos que entender, que recibimos el reino de los cielos solamente porque Dios le plujo hacerlo así. Hermanos, la palabra de Dios nos dice: aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la palabra en Efesios 2:5 dice: por gracia sois salvos. Porque tú estabas muerto. Alguien dice: bueno, yo por lo menos vine a Cristo. Un muerto no puede ir a ningún lugar. Un muerto ni siquiera sabe que está muerto, obviamente, porque está el cuerpo ahí solamente. La palabra estipula de que aún estando nosotros muertos, sin vida, ya no respirábamos, en pecados, Dios nos dio vida a través de su gracia. Hermanos, quiero ir avanzando más en esto, porque
hubo una oportunidad en que Moisés le pide a Dios que le muestre algo. Esto es muy notorio, porque Moisés le dice a Dios: Señor, yo quiero que me muestres, ¿qué fue lo que le pidió? Tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Mire lo interesante de todo esto. Aquí está en Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Yo pongo ahí cómo se define la gracia de Dios. Moisés entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios: yo haré pasar toda mi gloria. ¿Le respondió eso? No. Le dijo: yo haré pasar todo mi bien. Seguimos. Todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le pedía que Dios le mostrara su gloria, y Dios le dijo: te voy a mostrar mi bien, todo mi bien. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le dijo: te voy a mostrar mi gloria? Sino que le dijo: te voy a mostrar mi bien. No era lo que estaba pidiendo Moisés, pero estamos entendiendo algo. Para poder entender la gloria de Dios, tendríamos que entender los atributos de Dios. Tendríamos que entender las prerrogativas de Jehová eterno. No nos cabería ni así en la mente poder entender algo de Dios. Cuando hablamos de los atributos, prerrogativas, perfecciones de Dios, muchos adjetivos le han dado. Dice de que Dios es inmensurable, porque Dios es eterno, es inmensurable, es inmutable, no cambia. Uno de sus atributos es que es impecable, Él no peca, Él es omnipotente, omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omniexistente, sempiterno, toda verdad, todo amor, todo justo, singularísimo, soberanísimo y Rey del universo. Entonces, cuando Moisés le pidió a Dios: muéstrame tu gloria, Moisés le estaba pidiendo que le mostrara la totalidad simultánea del conjunto de todos sus atributos. Lo haría añicos, pero Dios eligió uno de ellos y le dijo: te voy a mostrar todo mi amor. Te voy a mostrar todo mi bien. Yo busqué la palabra todo con el prefijo omni y no existe, pero se pudiera decir omni amore. Te voy a mostrar todo mi amor. La palabra omni significa que no hay más posibilidades de engrandarse, porque ya es todo, es absoluto, es completo. ¿Qué le pedía Moisés a Dios? Y Dios le dijo: te voy a mostrar todo mi amor. Y dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, dice, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Esa es la expresión de la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios en esos versículos. Dios le estaba mostrando a Moisés todo su amor. Él iba a ser misericordioso con el que sea misericordioso, lo cual Él decide. Él es tardo para la ira, Él es piadoso, grande en misericordia
Y lo repite la palabra misericordia varias veces. Perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado. Y cuando Pablo lo quiere repetir todo esto, solamente lo pone en las palabras: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué es la gracia de Dios? Hermanos, es totalmente la misericordia de Dios, entregándola a cada uno de nosotros, no merecedores de lo que Él nos entrega. Por eso que la Iglesia Católica, Apostólica, Romana estaba muy equivocada cuando enseñaba otra cosa, porque la palabra de Dios dice: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Por eso que mi pregunta es: wow, ¿qué pasará con aquellos católicos, apostólicos y romanos que han sido enseñados erróneamente y que han practicado el error? Por eso la Biblia les dice: son como ciegos, guías de ciegos. Hermanos amados, la pasión imperativa de la Biblia es la salvación del alma del hombre. El hombre no tiene que dar ni hacer nada para salvarse. Jesús es el dador de la salvación a través de su gracia. Así que, hermanos, quiero terminar diciendo estas tres cosas fundamentales. La salvación del hombre es originada por Dios. Dios es el origen de la salvación, no tú ni yo. La salvación del hombre es ejecutada por Dios. Tú no moriste en la cruz, ni yo. Y la salvación del hombre es consumada por Dios. Él resucitó de la tumba. Y cuando estaba muriendo, Cristo Jesús dijo las palabras: consumado es. Se llevó a cabo la obra redentora de la humanidad. ¿Qué tiene que ser el hombre para ser salvo? Solamente aceptar el regalo. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.